Ya hoy día hacemos el tema de relaciones métricas en el triángulo oblicuángulo. Ahora hacemos las propiedades relacionadas al triángulo pero que no tiene ángulo recto. ¿Ya? Relaciones métricas en triángulos oblicuángulos. En triángulos oblicuángulos. ¿Ya? Para empezar, ¿qué es un triángulo oblicuángulo? Es aquel triángulo que no presenta ángulo recto. Un triángulo equilátero es un triángulo oblicuángulo. En el equilátero solo hay ángulos que miden 60. Un triángulo acutángulo también sería oblicuángulo, porque el acutángulo tiene ángulos menores a 90, o sea, no hay 90 grados. El triángulo obtusángulo también es un triángulo oblicuángulo, porque en el triángulo obtusángulo se tiene un ángulo obtuso, o sea, mayor a 90. O sea, no hay ángulo de 90, ¿no? A ver. Teorema de Euclides. Teorema de Euclides. El teorema de Euclides me sirve para calcular una proyección. En el tema anterior, todos pueden revisar el video pasado, el video de la clase de relaciones métricas en el triángulo rectángulo. Y ahí te expliqué cómo hacer una proyección. Y ahora también lo voy a explicar, pero a grosso modo, mira. Tienes un triángulo, te dan de datos los tres lados. ¿Ya? Conociendo los tres lados se puede calcular cualquier proyección. Quiero proyectar el lado AB sobre el lado AC. Entonces para proyectar AB sobre AC, ¿qué hacemos? Miro los extremos del segmento AB. O sea, de quien yo quiero proyectar, ¿no? Yo quiero proyectar a AB. Entonces los extremos son A y B. Ahora A ya está en AC. En cambio B no está. O sea, desde B hay que hacer la perpendicular a AC. Si hubiera sido así, a ver, y un segmento por acá. Estos son los extremos, ¿verdad? Al hacer las perpendiculares serían así y así. Desde los extremos de ser perpendiculares. Y esta es la proyección. Pero acá, bueno, en este caso, se tiene esto, ¿no? Si quiero proyectar este lado sobre él, para este lado, un extremo ya está en este lado, ¿no? En cambio acá este extremo no estaba en este lado. Cuando un extremo ya está sobre el elemento donde quiero proyectar, ya no hace falta hacer la perpendicular, ¿no? Solamente de acá. Le llevo la perpendicular y esta es la proyección. Si quiero proyectar a B sobre AC, bueno, A ya está en AC, ¿no? Desde B faltaría hacer la perpendicular. Se hace la perpendicular y esta línea es la proyección. ¿Ya? Y así te pueden pedir cualquier proyección, ¿no? Esta sería la proyección de ¿quién? De AB sobre AC. O sea, lo que está debajo de AB se llama proyección. O si no, sombra. Dime, esta línea ¿quién sería? No sería la proyección, pero de BC. El problema te dice, calcule la proyección de AB sobre AC. Ya te pide eso. Calcule la proyección de BC sobre AC. Te pide esto de acá. ¿Ya? No me interesa en qué posición esté el triángulo, porque el triángulo yo lo puedo dibujar así, ¿no? Vamos a poner acá A o escribir A, B y C. A ver, proyecta AC sobre BC. Quiero proyectar AC sobre BC. Bueno, C, quiero proyectar AC. C ya está en BC. Solamente desde A faltaría hacer la perpendicular. Ahí está. Y esta es la proyección. Quiero proyectar AC sobre BC. Entonces para AC los extremos son C y A. Pero C ya está en el otro segmento. Ya no hace falta, ya no. Ya te expliqué, a ver, rápidamente, ya tengo que hacer otra vez, ¿sí? Tienes un segmento así y uno así.
Quieres proyectar un segmento sobre una recta. Es lo que se hizo en la clase pasada. Tengo el segmento AB así o el segmento AB así. Si quiero proyectar AB, proyecto cada extremo. Tomo el punto A y le hago la perpendicular a la recta L. Tomo el punto B y le hago la perpendicular. Se une luego así, y esta es la proyección de AB sobre la recta L. Bueno, acá también, ¿no? Solo que A ya está en la recta L, ya no hace falta hacer la perpendicular, no se puede tampoco, ¿no? Desde acá le hace la perpendicular y esta es la proyección. Nota la diferencia, ¿no? Ya, es lo mismo acá, ¿no? Esta es la proyección de quién, de AB. No es sobre una recta, sino sobre AC. Igual si tú quieres dibujar una recta acá, para que sea la recta L, ¿no? Ya, entonces el teorema de Euclides sirve para calcular una proyección. Quiero calcular la proyección, o sea, X. Entre este lado y este lado, o este lado y la proyección, ahí se ubica o se indica con una medida alfa, ¿ya? O sea, al ángulo se le pone alfa. Ahora, a alfa se le pone A. Se escribe A al cuadrado. Y se iguala a Pitágoras, o sea, B cuadrado más C cuadrado. B cuadrado más C cuadrado. Siempre se pone menos, ¿ya? Ahora vas a escribir dos veces el producto del lado donde se ha proyectado. Recuerda que a veces se proyectó sobre AC. Entonces, escribes acá B y finalmente por X, esa es la proyección. Eso es lo que tú quieres calcular, ¿no? Así va a quedar el teorema de Euclides. Chicos, Euclides tiene dos fórmulas, ¿no? Cuando alfa es menor a 90, ¿está bien? Y cuando alfa es mayor a 90. Si es menor a 90, acá se pone menos. Cuando yo te escriba el otro caso, ya, o sea, cuando es mayor a 90, acá vas a poner más. Y ahora voy a plantear un ejemplo. Un ejemplo, ¿ya? Esto se denomina teorema de Euclides. El primer caso es cuando alfa es menor a 90. Ya te dije, ¿no? A ver, acá. Tienes un triángulo ABC, ¿ya? Y te pido, a ver, los lados miden 5, 7 y 6. Calcular, creo acá, calcular la proyección ¿de quién? ¿Ah? Del lado menor sobre el intermedio. Así te puedo plantear en el examen, ¿no? Calcular la proyección del lado menor, ¿ya? Sobre el intermedio. ¿Está bien? Bueno, él es el menor, él es el mayor, este es el intermedio. O sea, proyectar este lado sobre este lado. Es lo mismo, ¿no? Proyectar este lado sobre él, tiene que hacer la perpendicular y este es lo que te pide. Entonces, a ver. La resolución lo voy a hacer de otro color, ¿ya? El planteo está de rojo y negro. Bueno, a ver, el planteo está de azul, ¿no? La resolución lo voy a hacer de rojo y color negro. Esa es la altura. Y el problema pide X. ¿Ya? El problema pide X. Por acá indicamos con una medida alfa y a alfa se pone 7. Ahora te digo, por Euclides, ¿no? Por Euclides. Por el teorema de Euclides. Yo afirmo, al ángulo se le pone 7, o sea 7 elevado al cuadrado, igual a que la suma de cuadrados, ahí está, b cuadrado más c cuadrado. Acá sería 6 al cuadrado más 5 al cuadrado, ¿no? Como alfa es menor a 90, se escribe menos, ¿no? Menor a 90, menos. El doble producto del lado donde se ha proyectado, o sea 6, o la proyección x, b por x. B por X. Al cuadrado me da 49, al cuadrado 25. Pásalo a restar. 49 menos 25 quedaría acá 24. 6 al cuadrado 36. Pero acá queda 24. A ver, escribo mejor ya. 49 menos 25 quedaría 24. Igual a 36 menos 12X.
Pero esto pasa por acá. Quedaría 12x. Mándalo a restar allá. 36 menos 24 quedaría acá 12. ¿No? Acá, por lo tanto, sacando 12 x sale 1. La proyección mide ¿cuánto? 1. ¿Ya? ¿Se entendió? Espero que sí. A ver, hacemos el otro caso, caso 2, ¿ya? Bueno, como ya tenemos la idea ya, o la noción de proyección, hacemos el otro caso, ¿ya? Euclides, ahora para el triángulo obtusángulo. Mira. Los lados miden A, B y acá C. ¿Ya? Bueno, vamos a ponerle acá también así, ABC. Quiero la proyección de AB sobre AC. Pero no se puede, sí se puede, oye. Proyectar AB sobre AC. Cuando te hablas de proyección habla de dos cosas. De a quién proyecto y sobre quién proyecto. O sea, dos cosas, ¿no? ¿A quién quiero proyectar? A AB. ¿Sobre quién? ¿Sobre quién quiero proyectar? Sobre AC. Cada vez que te digan sobre, tú le puedes hacer una recta. ¿Sobre dónde quiero proyectar? Sobre AC ya. A AC le hace la recta. Tú hazle la recta nada más. Siempre se lo puede hacer. En cualquiera de los casos, ¿no? Proyectar AB sobre AC. La teoría dice que proyectar AB sobre AC es equivalente a proyectar AB sobre la recta que pasa por AC. Allá, ahora voy a proyectar AB pero sobre esta recta. Bueno, el extremo A ya está en la recta, ya no hace falta hacer la perpendicular. Desde B sí hay que hacer la perpendicular. Ya, esta es la proyección. Profe, pero dice sobre AC. Chicos, el hecho de que te digan o que te digan sobre AC no quiere decir necesariamente que va a estar en AC. Claro que acá sí, bueno, la proyección de AB sobre AC sería este segmento, ¿no? Y está en AC, pero no siempre. Cuando dice sobre es un referente nada más, ¿ya? En este caso, este es AC y la proyección está en la prolongación, miren. ¿No? Esta es la proyección. Se tendría que prolongar. Problema pide esto. O sea, acá también, ¿no? Prolongas esto así, por acá le haces la perpendicular, ¿de acuerdo? Y esta es la proyección. Quiero calcular X conociendo los tres lados. El problema te va a dar de hasta esos tres. Si se conoce ellos tres, ya pueden calcular X. Entre este lado y este lado ahí le pones el ángulo. Igual acá no, entre este lado y este lado se pone el ángulo. Bueno, se ubica ahí, ¿no? Y se opone a. Claramente alfa es mayor a 90 porque eso sería 90 más algo, ¿no? Interno más interno menos interno. A alfa se opone a. Ojo que estoy analizando el triángulo obtusángulo ABC. Ese es el triángulo al cual yo estoy analizando. Ya, y ahí le haces el teorema de Euclides. A ver, en este caso, ¿cómo se plantearía la fórmula? Digo, entonces, a alfa se pone a, se escribe acá, a al cuadrado. Y se iguala a Pitágoras, o sea, b cuadrado más c cuadrado. Ahora se escribe más, ya no menos. Ahora acá se puso menos, ahora se pone más. Estoy analizando para alfa mayor a 90. ¿Ya? Ahora es un ángulo obtuso. Se pone más. El doble producto del lado donde se ha proyectado. B. ¿Por quién? Por la proyección X. Esto se denomina teorema de Euclides. ¿Ya? Para el triángulo obtusángulo. Para el triángulo obtusángulo. ¿Ya? Caso 2. Ya, planteo un ejemplo también para eso, ¿ya? Un ejemplo. Un problemita. Sea un triángulo ABC, acá mide 6, ¿ya? Acá mide 14 y por acá 10. Te pido lo siguiente, ¿ya? Calcular
la proyección del lado intermedio sobre el lado menor. Sobre el lado menor. Él es el menor, él es el mayor, él es el intermedio. Proyectar este lado sobre este lado. Es como el bueno. Esta es la proyección de él sobre él. Ese procedimiento. Yo te expliqué ya. Si no, retrocede el video y ahí vas a entender otra vez. Bueno, hago la construcción. Hago la construcción, programo así. Acá le hago la perpendicular. Ya sabes, porque te expliqué, ¿sí? Este es lo que pide. ¿Ya? Así es, ¿no? Bueno, acá se ubica la medida del ángulo y se le pone 14, ¿no? Ojo, esta es la proyección de ella. Oye, pero si te pide la proyección de este lado sobre este lado, sobre él, es como hacerle la recta, ¿no? Y la proyección de él sería todo este segmento. Si quiero proyectar esto, un extremo ya está en la recta. Desde acá se hace la perpendicular y esta sería la proyección. Si el problema te pide la proyección del lado mayor, lo que te pide sería todo esto. Pero te pide acá, mi problema pide la proyección del, o sea, pide X. ¿Ya? Estoy haciendo el otro caso, ¿no? Porque puede preguntar así. Digo acá, por Euclides. Caso 2, ¿no? Por Euclides al ángulo se le pone 14. Que escribo acá, 14 al cuadrado igual a ¿qué? 6 al cuadrado más 10 al cuadrado. 6 al cuadrado más 10 al cuadrado. Más 2 veces el lado donde se ha proyectado, acá sería 6. 2 por 6 por la proyección X. Al cuadrado, esto me da 196. Al cuadrado 36, mándalo a restar. 196 menos 36 quedaría 160. Esto al cuadrado sale 100. 160 menos 100 quedaría 60. 2 por 6, 12. 12x. Doceava sale 5. Por lo tanto, el valor de x es igual a 5. ¿Se entiende? Esa sería una explicación, ¿no? Entonces, con esto ya termino lo que es el teorema de Euclides. Chicos, teorema del coseno. Es lo que ustedes le llaman en trigonometría la ley de coseno, ¿no? Acá se le dice, pues es un teorema realmente, ¿no? Incluso en trigo también se le debe llamar teorema de coseno, porque se puede demostrar. Teorema de coseno. Pero yo lo voy a plantear igual, me interesa más los problemas, las aplicaciones, ¿ya? Teorema de coseno. Tienes un triángulo, te van a dar de datos los tres lados, ¿ya? Según lo convencional así, y te pide X. Conociendo los tres lados se puede calcular cualquiera de los ángulos. Al ángulo se le pone A. A ver, ¿cómo se plantea eso? Al ángulo se le pone A. Esa A se eleva al cuadrado. Será igual a Pitágoras, o sea, B cuadrado más C cuadrado. Ahora se pide menos. Profe, ¿cuándo se pone menos? Acá siempre, no interesa el ángulo. Por último no se sabe quién es el ángulo. Puede ser agudo, puede ser obtuso. Tú siempre pones menos nada más, ¿ya? 2 veces el producto de lados que forman al ángulo. O sea, 2 veces B por C. Y esto por el coseno de X. ¿Ya? Eso te permite calcular la medida de un ángulo cuando el problema te da los tres lados. Los tres lados deben ser datos, ¿ah? Si no, no se puede calcular. A ver, acá planteo un ejemplito, a ver. Los lados de un triángulo miden, a ver, 5, 7 y acá 8. Calcular el valor de X, ¿ya? Calcular el valor de X. Niños, a ver. A X se opone 7. Ese 7 se eleva al cuadrado.
se iguala aquí a Pitágoras, ¿no? El cuadrado más el cuadrado sería 8 al cuadrado más 5 al cuadrado. ¿Se entiende? 7 al cuadrado igual a 8 cuadrado más 5 cuadrado. Menos 2 veces el producto de lados que forman el ángulo, o sea, 5 por 8. 5 por 8 por el coseno de x. Al cuadrado me da 49. Al cuadrado 25. ¿Cuándo lo restar? 49 menos 25 quedaría 24. Quedaría acá 64. Menos. ¿Está bien? 2 por 5, 10 por 8, 80. 80 veces coseno de x. Esto lo mando por acá a sumar. Quedaría 80 veces coseno de x igual a que 64 menos 24. 40. De ahí sale que el coseno de x es igual a que a 40. El 80 pasa a dividir, pues, ¿no? Opera ello. 40 va a salir un medio. Ahí te hace la pregunta, ¿no? ¿El coseno de quién es un medio? ¿El coseno de quién es un medio? Un poquito de trigonometría, ¿no? Lo que ustedes manejan también ya. Ustedes ya saben, ¿ya? El coseno de 60 es igual a un medio, ¿ya? O si no, puedes hacer ese triángulo rectángulo, ¿no? Pones cateto adyacente 1 y hipotenusa 2. ¿Está bien? Y ahí vas a demostrar que el ángulo mide ¿cuánto? 60. Aunque igual, esto para ti ya debe ser conocido, ¿no? Y ese sería el teorema del coseno. Teorema de Herón. El último ya, a ver, para pasar a la otra pizarrita. Teorema de Herón, ¿no? Teorema de Herón. Si se conocen los tres lados, se puede calcular cualquiera de las alturas. ¿Está bien? El teorema de Herón sirve para calcular una altura. Esto es para calcular la longitud de una altura. Mira, por acá, por ejemplo, esta, ¿no? Pueden trazar esta o esta, cualquiera. Ya, h. ¿Cómo calculo el valor de h? Para esto, primero vas a calcular p. ¿Sabes quién es P según lo convencional? P es la suma de lados entre dos, o sea, el semiperímetro. ¿Ya? P es el semiperímetro. Ahí está. 2P significa perímetro y P significa semiperímetro. Ya calculas P, ahora dicen H es igual a 2 sobre. Acá vas a escribir el lado relativo. O sea, H es relativo al lado que mide B. De 2 sobre B. Ahora la raíz cuadrada. Y dentro vienen 4 factores. Escucha, dentro vienen 4 factores. 4 factores. ¿Quiénes son? El primero es P. Y después P menos cada lado. La P menos A. P menos B y finalmente P menos C. Eso se llama teorema de Herón. Seguramente más de uno va a pensar en que la fórmula es muy tranca, muy difícil, o no se puede memorizar eso, ¿no? Sí, es fácil, ¿no? Lo que pasa es que cuando te dan números, ahí se hace más sencillo, ¿no? Miren. Ejemplito, ¿ya? Calcula o calcular la longitud de la altura relativa al lado intermedio. 13, 14, 15. Es un dato, ¿ya? Bueno, son datos. Se van a calcular H. ¿Quién es H propio? Esto de acá. Ya, quiero que calcules H. ¿Cómo se hace esto? Se puede decir así de frente si nos calcula la longitud de la altura relativa al lado intermedio. La altura relativa al lado intermedio, ¿no? Así es. P. Ya, ahora sí se escucha mejor, ¿verdad? Ya no te distraigas, mira. P es el semiperímetro, o sea, 13 más 14 más 15 entre 2. ¿Cuánto sale P? 13 más 14, 27 más 15, 42. Entre 2 sale 21.
¿Está bien? Ahora, ¿qué dice Herón? A ver, ¿qué dice Herón? Herón dice que h es igual a que a 2 sobre el lado relativo, o sea, sobre 14. Ahora, ¿qué sigue? Ahora sigue una raíz cuadrada, ¿no? Ahora sigue la raíz cuadrada. Acá va la raíz. Primero va P, o sea 21. Ahora P menos cada lado, P menos A, P menos B, P menos A. De una vez resta, ¿ya? 21 menos 15, porque es la resta él con él, él con él y él con él. No vas a escribir acá pues 21 menos 15, literalmente todo, no. De frente a la operación, ¿no? 21 menos 15, 6. 21 menos 14, 7. ¿Ya? Repito, no vas a escribir en orden todo. De una vez haces la operación, ¿ya? 21 menos 15, 6. Que primero va a P. 21 menos 15, 6. 21 menos 14, 7. 21 menos 13, 8. Mira, va a quedar así, ¿no? Y ahora, tampoco vas a multiplicar todo, pues. No te vas a poner a hacer toda la operación acá, no. Agrupa. Busca cuadrado perfecto, ¿ya? Mitad, mitad, quedaría un séptimo. Luego sigue la raíz cuadrada. Este 21 se puede escribir como 3 por 7. Y lo demás, bueno, a ver, 6, 7 y por acá 8, ¿no? Ya, y de ahí, profe. Mira, digo acá H. Ahí me falta el espacio. ¿Qué va a quedar? Un séptimo. Fíjate, 7 por 7, 49. Saca la raíz cuadrada, sale un 7. ¿Está bien? Ojo que ya saqué el 7, saqué esto, saqué esto. 3 por 6, 18. Por 8, 144. Eso sí es fácil, pues no. 3 por 6, 18. Por 8, 144. Saca la raíz cuadrada, 12. Se cancela esto y sale que h es igual a 12. La presa San Marcos, en sus problemas, emplea bastante el triángulo de lados 13, 14, 15. Además, este ejemplo puede estar metido en un problema, ¿no? En la altura relativa al lado intermedio, la altura relativa al lado intermedio sale 12. Te vas a acordar porque, mira, ahí se tiene una particularidad. 12, 13, 14, 15, números consecutivos. 12, 13, 14, 15. ¿Te das cuenta, no? De los tres lados eres el intermedio. La altura que cae, o la altura relativa al lado intermedio, ¿cuánto miden? 12. No es que sea esta altura o la de acá, no. Ten cuidado con el enunciado a veces, ¿no? ¿Está bien? Esto sería el teorema de Herón. Bueno, Herón ya te dije es para calcular una altura, ¿no? Está bien. Vamos a repasar rapidito, a ver. Dime, el teorema de Euclides, ¿para qué nos sirve? Para calcular una proyección. El teorema de Euclides sirve para calcular una proyección. El teorema del coseno es para calcular un ángulo, ¿ya? Para calcular un ángulo. El teorema de Herón, ¿para qué nos sirve el teorema de Herón? Para calcular una altura. Va a depender de lo que pide el problema también, ¿no? En el teorema de Herón se deben conocer pues los tres lados, ¿no? Y con ello calcular h. O sea, si conozco los tres ya puedo calcular h. Igual para el ángulo, ¿no? Para el teorema del coseno, si conozco los tres lados se puede calcular el ángulo también. Realmente en un triángulo, si se tienen los tres lados, se puede calcular el ángulo, se puede calcular la proyección, hacer la altura por acá, se puede calcular esto, también se puede calcular h, ¿no? Con el ojo. Ahora, también se puede calcular la mediana. Para el caso de la mediana se tiene el teorema de Apolonio. ¿Ya? El teorema de Apolonio. Hay un teorema llamado teorema de Stewart, que la verdad es admisión, nunca lo he visto, ¿eh? Pero en la pre San Marcos sí lo hacen, ¿no? En la pre San Marcos sí lo hacen, ¿ya? Sin embargo, en admisión, como le dije, no, difícilmente viene eso, ¿no? Yo acá les voy a plantear el teorema de Apolonio. No viene, la verdad no viene el teorema de Stewart. Nunca va allí tampoco, ¿no? Semejante ecuación, de verdad. En San Marcos al menos no viene eso, ¿ya? Teorema de Apolonio. Esto sí, ¿eh? Esto sí viene.
teorema de Apolonio. Al final de la clase, a ver si nos queda un poquito de tiempo y ahí les explico si no el teorema de Stewart, ¿ya? Como complemento nada más, pero esto sí me interesa, esto sí lo deben saber. ¿Para qué me sirve el teorema de Apolonio? Para calcular una mediana. ¿Qué te deben dar de datos? Los tres lados, A, C y acá B. Si conozco los tres lados, ya se puede calcular también pues la mediana. Bueno, el ángulo, la altura, la proyección, la mediana. Se puede calcular el ángulo, la altura, también la proyección o también la mediana. Cualquiera de las medianas se puede calcular, ¿no? Dime, esto no sería caso B medio. Si es mediana sería, este punto sería punto medio, ya, X. ¿Cómo se calcula X? Vas a fijarte quiénes están a los costados de X, ¿no? Están A y C, se dicen lados adyacentes a la mediana. La suma de cuadrados, ¿ya? La suma de cuadrados de lados adyacentes se iguala al doble producto del cuadrado de la mediana. Finalmente se suma la mitad del cuadrado del tercer lado. ¿Cómo es eso, profe? O sea, a B le elevas al cuadrado y después entre 2. Es cuestión de tener práctica nada más, ¿ah? En serio que no es difícil esto, ¿no? Revisen el video una y otra vez. Ya, 3 veces al menos. Revisen esta grabación 3 veces y van a ver que lo van a memorizar. Ya, chicos, esta es la primera parte. Sí, ahora vamos a hacer algunas aplicaciones. Ahí tienen el material ya. El material ya está colgado en el grupo. ¿Sí? Revisen por favor.